Y después de ese explicómetro quedamos bastante al día acerca de esta situación muy, muy inquietante respecto del aumento de campamentos, hacinamiento, la precariedad en la vivienda que se ha elevado tanto durante los últimos años de pandemia. Están con nosotros justamente como expertos y testigos directos de esta situación Sebastián Bowen, sociólogo, máster en políticas de desarrollo, exdirector de Techo Chile hasta hace poquito y ahora dirige la Fundación Déficit Cero. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estamos bien, así que disponibles para toda la conversa. Qué bueno. Y Lorena Facuse, alcaldesa de Cerrillos, testigo directo de esta situación que queremos analizar. Ella es asistente social y dirige esta municipalidad. ¿Cómo estás, Lorena? Un millón de gracias por venir a conversar con nosotros. Hola Yasna, hola Sebastián. Yo también muy contenta de poder venir a poner esta problemática que creo que a veces está muy invisibilizada por los gobiernos, por la falta de Estado, así que feliz de poder tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Yo quisiera partir por lo que se ha aprobado en el Pleno de la Convención esta semana, porque apunta a un aspecto muy importante de nuestra arquitectura institucional en materia de derechos sociales, entendiendo la vivienda como uno de ellos. Y es que Chile se define como un Estado social y democrático de derechos. Eso convierte a los ciudadanos y ciudadanas en sujetos de derechos a la vivienda. Sin embargo, nos encontramos paradojalmente con este tremendo déficit que se ha dado en llamar una emergencia habitacional, porque de eso estamos hablando. Entonces, para partir conociendo la situación específica que se vive en campamentos, alcaldesa Lorena Facuse, me gustaría que nos contara un poco este fenómeno que es como el epítome del incremento de este tipo de vivienda, de tomas de terreno, de proliferación de viviendas precarias que se ha producido justamente en Cerrillos con la irrupción del gigantesco campamento Nuevo Amanecer. ¿De qué se trata? Cuéntenos esa experiencia. Bueno, sí, Yasna. Bueno, yo creo que primero quiero mencionar como un contexto general, yo creo que todo lo que pasan, porque no es solamente el tema de la vivienda, también el tema de la migración, se cruzan muchos temas. Entonces me gustaría rescatar que acá lo que se configura es toda la desigualdad de un modelo económico neoliberal, donde aquí se ven las consecuencias que esto tiene, que es un modelo económico que tenemos a nivel general, pero que se refleja justamente en estas cosas. Este es un campamento que llega a la comuna en julio del año 2021, porque bueno, acá tenemos dos campamentos, me voy a referir al de Nuevo Amanecer principalmente, que llega en julio del año 2020, y luego de un año, hablamos julio 2021, ya ahí habían viviendo alrededor de 10.000 personas. Es lo que se especula. Este campamento reviste una realidad distinta a lo que han sido históricamente los campamentos que ha tenido la comuna, porque aquí hubo primero personas que si bien vivían en la villa adyacente, que no tenían casa y que eran personas allegadas, se toman una parte de este terreno y construyen como unas viviendas con maderas, con cosas así de material ligero. Pero luego ocurre un fenómeno donde gente inescrupulosa vende terrenos a personas extranjeras de distintas nacionalidades, alrededor de los 500.000, de los 800.000 pesos, la gente compra estos terrenos, todo de manera irregular, porque todo lo que pasa ahí es irregular, y empieza a construir sus viviendas, pero sólidas. Y empiezan a llegar, la mayoría de las personas que habitan ahí en el campamento son personas haitianas, y empiezan a construir, la verdad, lo que es este campamento es una ciudad. Empiezan a construir sólido, adentro se empieza a configurar una ciudad, hay fábricas de bloques de cemento, hay tiendas de ropa,
hay almacenes, hay, bueno, ¿cómo se va configurando esto? Vulcanizaciones, discotecas. Cuando nosotros recién asumimos acá, había, y que todavía existe, pero hemos logrado un poco detenerlo, discotecas, prostíbulos, bueno, y para qué te digo, hay mucho nivel delictual también. Y también hay gente, dirigentes que quieren vivir tranquilos en ese lugar, que hay gente que trabaja, pero también un alto nivel de incivilidades, de muchas cosas que ocurrían ahí, que por supuesto ahí nosotros tuvimos que pedir también ayuda al Ministerio del Interior, bueno, ocurrían muchas cosas. Esto ha sido muy difícil de poder abordarlo porque ellos además no tienen agua, ni tampoco luz. Lorena, vamos a ir viendo el detalle de estas situaciones para ir también comentándolo con Sebastián desde una perspectiva de política pública para abordar esto. Esta experiencia nos dimensiona un poquito el desafío del que estamos hablando, Sebastián, pero lo primero que quiero preguntarte es por el nombre de la fundación. O sea, Déficit Cero es una tarea de una envergadura enorme, gigantesca. El programa de gobierno de Gabriel Boric, actual presidente, se plantea construir 45.000 viviendas al año. ¿Ese ritmo es sostenible? ¿Podemos enfrentar y dar solución a situaciones como las que nos cuenta la alcaldesa Facuse? Bueno, en primer lugar, ya es nada más saludar a la alcaldesa y nada, un gusto compartir panel. Además, estaba bien interesante lo que estaba escuchando justamente de la toma Nuevo Amanecer. Me ha tocado un par de veces estar justamente en el lugar y condensa, ¿cierto? En un territorio en específico, gran parte de la complejidad de la problemática que está en todo el país. Y para hacer algo de contexto, ¿cierto? Claro, nosotros como Déficit Cero nacemos en un contexto de emergencia habitacional, como bien lo mencionaste, Yasna, al comienzo. Esa emergencia habitacional hoy día, estamos hablando de cerca de 600, 700 mil familias hoy día en Chile que no tienen acceso a una vivienda digna y adecuada. Los campamentos vendría a ser como la punta del iceberg, es lo que nosotros decimos, porque bajo el agua se esconde un campamento oculto, finalmente, de no acceso a la vivienda, allegados, hacinados, arriendos informales y abusivos, muchas veces en conventillos, por ejemplo, precariedad habitacional, que es bien interesante porque nos damos cuenta de que la gente que llegó, ¿cierto? Por ejemplo, a Nuevo Amanecer, que contaba la alcaldesa, es gente que hace un año atrás, 2 años atrás, estaba arrendando en un conventillo una pieza hechiza en zonas pericentrales de nuestras principales ciudades, bueno, en Santiago en particular, por 150.000 pesos la noche, perdón, el mes, digamos, una pieza de 3x3, 3x4, donde muchas veces vivían 4 o 5 personas de una familia, o son familias que venían justamente de la villa, ¿cierto?, que estaba al frente, y que están en condiciones de allegamiento y muchas veces ven la posibilidad justamente de instalarse en ese lugar. Así crecen o nacen muchos de los campamentos en Chile, que son terrenos eriazos o que están vacíos y que se organizan las familias allegadas de la villa que está cruzando la calle para formar ahí, digamos, su espacio. Y eso se ha estado replicando en Chile, lo que ha hecho crecer los campamentos en un 74%, ¿cierto?, en los últimos 3 años, pero que se suman a estas más de 600.000 familias que están viviendo allegadas, etcétera. Entonces partimos del mismo diagnóstico que hace, por ejemplo, el actual gobierno, de una emergencia habitacional. La única diferencia es que nosotros decimos, bueno, esta proyección hay que hacerla para llegar al déficit cero. No para decir vamos a construir 200.000, 150.000 o 250.000 viviendas, sino que más bien, ¿cómo hacemos que en Chile el acceso a la vivienda sea un acceso democrático y de esa manera honrar en políticas públicas, en lo concreto, ¿verdad?, el planteamiento que se está haciendo hoy día en la Convención Constitucional de reconocer el derecho justamente a la vivienda y una vivienda sobre todo adecuada. Ese es el plan que nosotros hemos planteado más o menos, ¿cierto? De aquí a 10 años en Chile, dibujar esa hoja de ruta para que todas las familias puedan tener acceso a una solución habitacional digna y adecuada en el país. Para eso hay que avanzar en muchas líneas, que las podemos ir comentando a lo largo de la conversación, pero esa es nuestra idea como déficit cero.
Sí, yo quisiera que Lorena nos vaya contando la experiencia de la comuna y luego a través de Sebastián ir analizando cómo se enfrenta cada uno de esos fenómenos desde la política pública, como para darle esa dinámica a la conversación. Entonces, alcaldesa, la situación que recién nos describía habla de dos fenómenos. Uno es la pobreza, la precariedad que viven personas que en todo caso encontraron aquí una oportunidad de cierto pequeño incremento en su calidad de vida respecto a cómo estaban en contextos de arriendo abusivo, hacinamiento, etc. Pero al alero de esta suerte de estrategia de sobrevivencia que se instala de manera irregular en una toma, también están bandas criminales. Hay allí, de acuerdo a lo que usted nos describe, lucro con el drama de las familias. Entonces, por eso digo, se combina en una situación de precariedad y pobreza con un problema de seguridad pública. ¿Cómo Sí. interviene ahí la municipalidad? Un problema de seguridad pública y también un problema de la política de migración, porque sin duda si nosotros teníamos o existía en el municipio un número X de familias allegadas que necesitaban vivienda, si ahora se suman estos nuevos vecinos, subimos quizá al triple con el tema de la necesidad de vivienda. Entonces yo creo que ahí también es importante ir viendo porque son distintos elementos. Yo creo que para planificar tenemos que ver el fenómeno como multidimensional o si no va a ser muy difícil abordarlo. Eh, sí, efectivamente hay temas de seguridad pública que han sido muy difíciles para el municipio abordarlo, sobre todo pensando en que si bien, como tú dices, efectivamente, yo creo que las personas encuentran un lugar para vivir, pero también es un lugar que no tiene ni luz ni agua, y es un lugar que además está arriba de lo que fue un basural clandestino en Cerrillo. Por lo tanto, eso está lleno de gas, o sea, la probabilidad de que algún momento ahí ocurra un incendio y mueran cientos de personas es real. Yo es algo que he puesto en alerta al gobierno, a los distintos ministerios, porque es algo, es una situación, una problemática que no podemos abordar como municipio, solo nosotros como municipio. Por eso yo hago hincapié en lo que tú dices, que tienen que existir políticas públicas a nivel de gobierno que nos ayuden a enfrentar esto. Ahora, Nosotros... ahí hay el tema de la inseguridad por las instalaciones de los servicios básicos inexistentes, hechizas, sin ningún estándar de seguridad. En el caso de un vertedero es evidente el riesgo ambiental, además, y de salud, pero en general las tomas carecen de instalaciones adecuadas. Y se suman ese riesgo con otro fenómeno respecto al cual quería preguntarte, Sebastián, porque lo menciona la alcaldesa, que es la incidencia de la verdadera crisis humanitaria del fenómeno migratorio que irrumpe en Chile como una nueva variable, se suma a la segregación que ya teníamos y la agudiza. Entonces, ¿de qué manera se enfrenta esa doble situación? ¿Cómo se encara desde el punto de vista de la vivienda el problema de la migración generalmente irregular, además? O sea, Sí, no en súper sabemos buen quiénes son punto. esos entre comillas, beneficiarios de una política de este tipo. No están en ninguna red. Exactamente, y en eso tenemos que, ¿cierto? Si entendemos lo que está pasando en los últimos 10 años en Chile, básicamente aumentó la demanda por vivienda y por suelo. Dentro de ese aumento de la demanda está sin duda el flujo migratorio, que es un punto que ha salido acá. Pero al mismo tiempo también ha aumentado la demanda porque ha aumentado la inversión sobre la vivienda. Y también ha aumentado la demanda porque hay una mayor presión demográfica de nuestro país, también por vivir en las ciudades en particularmente. Por lo tanto, ese aumento en la demanda lo que ha hecho es que hace crecer el valor del precio, perdón, el valor del suelo, ¿verdad? El valor del suelo y de la vivienda. Y no tenemos políticas habitacionales que se hayan adaptado a ese aumento de la demanda. Y le voy a poner un par de ejemplos. Pero ¿qué pasó? Como no existieron esas políticas habitacionales y de suelo, lo que ha ido sucediendo es que el precio de la vivienda ha ido creciendo, dejando a la población con menor poder adquisitivo sin posibilidad. Si tú no tienes un subsidio, que son escasos, ¿verdad? Y para la demanda que existe, y no llegas a la vivienda a través de un arriendo formal o a través de un crédito hipotecario, finalmente te quedas en una situación en que, ¿cuál es la solución? Y ahí entonces aparecen los campamentos
aparece el allanamiento, aparece el arrendo informal, como un sistema de vivienda informal que está creciendo ante la imposibilidad de encontrar vivienda en el sistema formal. Entonces, y ahí aparece justamente, por ejemplo, los fenómenos que bien mencionaba la alcaldesa de las tomas. Una iniciativa que nos parece sumamente interesante para avanzar es que no tenemos en Chile hoy día programas o políticas transitorias en materia habitacional. Vale decir, si tú no accedes por el subsidio, por el mercado de la vivienda, ¿qué vas a hacer? Te vas a abrir un campamento. Pero ahí debería existir una suerte de colchón de espacio en Chile que permitiera ciertas condiciones básicas de existencia para que las familias puedan llegar a vivir, que pueden ser, por ejemplo, barrios transitorios, o pueden ser soluciones de arriendo transitorio, que no tienen el nivel, por decirlo así, de la solución habitacional más definitiva o más formal, pero sí un nivel de condiciones humanitarias, por decirlo así, de vivir en ese lugar, y que tienen un rol súper importante en poder organizar y hacer todo el trabajo pedagógico-cultural con las familias para que se puedan incluir habitacionalmente, socialmente y laboralmente en la sociedad chilena. ¿Ya? Y ese trabajo pedagógico, cultural, como les digo, hoy día nadie en la práctica lo está haciendo. Por lo tanto, empieza a suceder lo que bien mencionaba la alcaldesa. Chile es un país extremadamente, digamos, leguleyo, y en el buen sentido de la palabra también lo digo, en materia, por ejemplo, de nuestras reglas, ¿verdad? En general en Chile más o menos se van respetando, etcétera, a diferencia de otros países, sobre todo en materia del suelo. En otros países, donde muchas veces hay menos control sobre el suelo, justamente, lo que puede suceder es que cuando una persona llega a construirse una vivienda de emergencia, ese va a ser su casa para el día de mañana y hacia el futuro, digamos. Pero en Chile no era así. En general, en Chile la toma y los campamentos eran un acto muchas veces de resistencia, de emergencia, pero familias que estaban organizadas, que estaban buscando una solución. Querían armarse en comité y encontrar una solución formal. Y pedían un cambio en la política para eso. Pero justamente lo que puede empezar a suceder hoy día es que en Chile el campamento está empezando a ser la solución. Y cuando eso se da, claramente es que nuestras políticas habitacionales urbanas y nuestra equidad urbana finalmente está perdiendo la pelea. Ahora, claro, estamos viviendo el tránsito de un gobierno a otro con distintas políticas para enfrentar esto, y estamos viendo el tránsito también de la institucionalidad general, de la casa de todos, que se está redactando la nueva Constitución. Pero hasta ahora, alcaldesa Facuse, ¿qué apoyo de la autoridad central ha encontrado para poder por lo menos prevenir que esto siga creciendo, generar algunas respuestas de seguridad básica? ¿Cómo enfrentar esto? Porque se le instala en su comuna un fenómeno que claramente no obedece a situaciones del territorio, sino que del país completo. Sí. Mira, la verdad es que dentro de las primeras acciones que realizamos y que en eso nos fue bien fue poder pasar de categoría de toma a campamento. Y esto tiene que ver con que Serviu, logramos que a través del Ministro del Interior, con que Serviu realizara el catastro. Ya, que en estos días entiendo que ya está la información, todavía no está como todo oficializado, por lo menos nosotros como municipio, y ya que esto pase de categoría de toma a campamento ya nos sirve porque ahí es como que recién el gobierno lo visibiliza. Pero hasta el momento la verdad es que nos hemos sentido como bien solos, solamente hemos tenido apoyo desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con algunos operativos que se han hecho, que por supuesto siempre son insuficientes. Pero nada, o sea, nosotros como municipio, por ejemplo, gastamos mensualmente alrededor de 38 millones de pesos solo para retirar la basura de ese lugar. Eso trae un montón de costos también de poder estar interviniendo. En el campamento, curiosamente, es el lugar donde menos demanda hay como de cosas. Ahí lo que la gente quiere es luz y agua. Entonces, en general, ellos con otras cosas que son básicas, que cuando uno va a ciertos otros lugares de la comuna, se viene con mucha demanda algunas cosas, y la demanda es luz y agua. Y yo aquí también quiero visibilizar un tema que no es menor, que tiene que ver con las empresas. Aquí estos terrenos tienen dueños, como la empresa Copec, como la empresa Goodyear, y yo sostuve una mesa de trabajo donde le solicitamos poder pedir a Enel poder poner electricidad en este lugar.
Ellos participaron en algunas reuniones, después no vinieron más. Nosotros también lo otro que hicimos, sacamos una foto con un dron y sacamos la cuenta por cantidad de metros cuadrados según los dueños, los costos que les corresponden a ellos, porque finalmente ellos como dueños de los terrenos son los que se tienen que hacer cargo de lo que pasa en sus terrenos. Y lo que yo entiendo es que ahora probablemente van a especular y a lo mejor quizás van a utilizar a los dirigentes para tratar de vender estos terrenos a Servio para que construya viviendas. Claro. Entonces, esto yo creo que es otra dimensión que nunca se ha abordado mucho, que tiene que ver con qué pasan, quiénes son los dueños de estos terrenos, y después, claro, ellos no se hacen cargo de nada de lo que pasa, y después yo creo que en muchas ocasiones puede haber una utilización para terminar presionando a Servio, el gobierno, que compra estos terrenos en un valor, me imagino, millonario. Entonces ahí hay otro tema que yo creo que se ha abordado muy poco, quiénes son los dueños de los terrenos donde ocurren estas tomas. Alcaldesa Lorena, Sebastián, vamos a ir a una pequeña pausa que nos impone el tiempo, pero volvemos enseguida. Y retomamos nuestra conversación acerca de esta verdadera emergencia habitacional que estamos viviendo por un tremendo déficit y además por la déficit de vivienda y una proliferación de campamentos. Sebastián, la alcaldesa nos contaba respecto de la experiencia de Cerrillos, la manera en que el gobierno puede acudir en apoyo de una municipalidad que es la primera puerta del Estado. ¿Cuál sería la manera de enfrentar una urgencia en un contexto de emergencia para evitar que siga creciendo esta verdadera citadela de un campamento que se origina en una toma y que el caso de Cerrillo es uno, pero hay cerca de 1000 a lo largo de Chile? ¿Cuál es el abordaje inicial? Bueno, asumiendo que la toma en particular, el campamento, ¿cierto?, nuevamente complejo, por todo lo que hemos conversado anteriormente, y me parece que en esto el municipio lo tiene súper claro, que habría que avanzar en 3 líneas, ¿verdad? Y es súper importante que cada una de estas líneas no va a poder ser avanzada por algún actor por sí solo, va a tener que ser avanzada colaborativamente. La primera es la línea más de emergencia, lo que mencionaba la alcaldesa, agua, luz, probablemente ahí también está el tema de la basura, y el tiempo de trabajar en eso, creo que eso no se puede trabajar a expensa o de manera separada o sin ver la línea de la solución habitacional. Esa solución habitacional sería mucho cargarle únicamente, a mi juicio, viendo desde afuera, a Cerrillo la solución de un campamento que está siendo de alguna manera depositorio de un problema de la región metropolitana en su conjunto. Por lo tanto, hay que pensar un plan mucho más del área urbana funcional alrededor de Cerrillo, que involucre a comunas aledañas para poder ver un plan de solución habitacional que vaya en el tiempo de manera bien constante y bien metódica, organizando a las familias en comités de vivienda y permitiendo entregarles soluciones en habitacional, digamos, cercana a las familias que pueden postular los subsidios. Ojo, habrá otras familias que habrá que hacer trabajo previo a esa postulación de subsidios y ahí una política transitoria es muy relevante. ¿Se van a quedar en ese terreno transitoriamente o habrá que construir otro espacio, un barrio transitorio donde puedan ir esas familias para estar mientras regularizan su situación, mientras puedan efectivamente postular algún tipo de subsidio, etcétera? Y la tercera línea que me parece sumamente relevante es que una vez que tú trabajas con las familias que están dispuestas a buscar una solución habitacional, a organizarse para ello, a irse a un barrio transitorio, tú también vas dejando al descubierto a aquellas familias que lo que buscan es aprovecharse de la vulnerabilidad de otras familias. Ya, entonces ahí viene otro tipo de trabajo que probablemente está mucho más asociado con temáticas de seguridad, con temáticas de Estado de Derecho, que evidentemente tendrán que trabajar otros actores. Para poder hacer estas 3 líneas al mismo tiempo, creo que es muy relevante que se sume el Estado central, sin duda con el liderazgo del municipio, y es muy importante también que estén, lo que mencionaba la alcaldesa, los dueños de los terrenos. Tienen que ser parte activa de la solución y no únicamente del problema. Y sin duda, la organización comunitaria, que sean parte de este como gran pacto, ¿verdad?, comunitario, social, urbano, para poder resolver esta problemática. Creo que si se trabaja solamente una de estas líneas,
no va a tener la sinergia que se podría producir un trabajo como este. Ahora, antes de ir a la solución definitiva, que es la vivienda, para cerrar el tema de los campamentos, Sebastián, quiero seguir también contigo, porque aquí hay un fenómeno global, que también lo está viviendo Cerrillo, pero que tuvo mucho que ver con la pérdida de ingresos de la familia. No podían seguir pagando sus arriendos, de pronto recibieron un ingreso extraordinario producto de él y los retiros del 10%, que les permitió iniciar la construcción de una vivienda. Entonces, esto que debiera ser transitorio en un campamento empieza a convertirse en la instalación de infraestructura que ya responde a patrimonio de familias que invirtieron ahí. Claro. Y es muy fácil sacarla. Es que, bueno, y ahí habrá que hacer el Sí. trabajo difícil. Y eso no nos podemos confundir al respecto. O sea, lo que bien dijo la alcaldesa, si es un terreno que no es edificable porque es un terreno en riesgo, justamente lo que nos faltó ahí fue los programas necesarios, ¿cierto? Y las políticas necesarias para que esas familias explicarles que eso no se puede hacer, que tienen que haber otro tipo de soluciones, pero para eso hay que ofrecer ese otro espacio, y ese otro espacio no existe. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy importante, Yasna. El 50% de las familias que se van a campamentos se van por razones económicas. Y eso en un contexto en que el crédito hipotecario se encuentra cada vez más inalcanzable, lo que hace es aumentar los arriendos. Y en un contexto más bien de desaceleración económica, bajan los ingresos. Si aumentan los arriendos y bajan los ingresos, la cantidad de familias, por lo tanto, que no pueden seguir pagando ese arriendo y que van a buscar otra solución, por ejemplo, los campamentos, aumenta. Y eso fue lo que sucedió en todo este periodo post-estallido social y de pandemia. Resulta que en Cerrillo, aproximadamente la misma cantidad de familias que viven en campamentos viven en situación de otras formas de exclusión habitacional. Más o menos, si no me equivoco, entre 2.000 y 3.000 familias allegadas solamente en la comuna de Cerrillo, que esas familias son potenciales personas que van a vivir el día de mañana en campamento ante la situación actual del país en general, con la inflación que tenemos, etcétera. Por lo tanto, debemos actuar con medidas de urgencia, por ejemplo, estos barrios transitorios, pero al mismo tiempo con un sentido de futuro. Y ahí está la política habitacional más estructural que debemos ir cambiando en Chile, que en Chile solamente tenemos un solo tipo de política. ¿Saben cuál es? El subsidio a la demanda. Es un voucher, un ticket que se le entrega a las familias para la adquisición de vivienda nueva en propiedad. Básicamente, ese es el 90% de nuestra política habitacional. Y resulta que eso sigue muchas veces replicando el problema del mercado del suelo y la vivienda, que lleva a que se encarezca y dejando a las familias con menor poder adquisitivo excluidas, viviendo donde nadie más quiere vivir. ¿Cuáles son esos lugares? Los campamentos. Y siempre la periferia muy distante de sus trabajos, en fin. Ahora, el tema de los subsidios se ha agravado por justamente los cambios de precio, la especulación y hoy día por la inflación. Y hay muchos subsidios entregados que en realidad son simbólicos. Alcaldesa, ¿cómo se expresa eso? Porque se entrega un determinado monto y las familias no encuentran viviendas por ese precio. Entonces son propietarias de ese voucher, como dice Sebastián, pero que no tiene valor en la práctica. Sí, absolutamente. Yo espero también y tengo la esperanza que en este nuevo gobierno la política habitacional va a cambiar, porque la verdad es que lo que está dista mucho de lo que es la realidad. Por lo que ustedes mismos mencionan acá, la gente se gana estos vouchers, pero finalmente no hay viviendas de ese precio. Yo, bueno, además de tener el campamento más grande, también tengo la otra realidad, que es el paño inmobiliario más grande de la región metropolitana, que es Ciudad Parque Bicentenario, las dependencias del ex aeropuerto. Y ahí también, claro, la idea es que hay toda la gente, porque ahora tenemos esta demanda con el campamento, pero como decía Sebastián, desde hace mucho tiempo que Cerrillos tiene una deuda habitacional con mucha gente allegada, con cerrillanos y cerrillanas que han nacido en esta comuna y que han formado sus familias que han llegado, y ahí hay otra dimensión. Que nosotros, y una necesidad de política habitacional, pero sin embargo muchas de estas personas no son sujetas de subsidio, porque justamente la política no da el ancho con la realidad. Entonces nosotros estamos luchando para que todas las personas de Cerrillos que no tienen vivienda puedan quedar en este mismo lugar, pero sin embargo no todas son sujetas de subsidio, entonces algo como que no se entiende. Yo espero avanzar en una mirada y concretar políticas públicas que tengan que ver con la realidad. Yo creo que aquí hay que tener una mirada desde abajo y desde mirar la realidad para que realmente podamos terminar con el problema habitacional.
porque ahora se nos suma esta demanda más grande que tiene que ver con los migrantes, pero acá en Cerrillo históricamente se generaron y se constituyeron comités de vivienda, de los cuales hubo algunos acuerdos con la ministra de la época, pero que después no hicieron las postulaciones a través de comités, sino que las hicieron de manera individual. Entonces yo espero que ahora sí y que haya justicia territorial con nuestra comuna, ya que acá se están construyendo muchas viviendas que le llaman de integración social. Sebastián, ¿cómo ves tú esta experiencia que nos acaba de relatar la alcaldesa? Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos en materia de política habitacional es la diversificación de la política, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el arriendo, ¿ya? El arriendo uno puede decir, pero es que en Chile la gente no quiere arriendo, es verdad. En general, lo que busca, ¿cierto? Nuestras familias están buscando fundamentalmente una vivienda en propiedad, porque así ha sido históricamente también nuestra política habitacional. Pero ¿qué pasa con el flujo migratorio? Todas las familias migrantes, muchas veces el arriendo puede ser una tremenda solución, ¿ya? Y incluso muchas de esas familias tienen algunos recursos que pueden disponer para eso. Y el ejemplo más patente es todo el arriendo informal que ha crecido en campamentos, también en conventillos, y donde hay muchísima plata gastándose en arriendo, pero es informal. Y sin embargo no había un mercado formal para ello, en gran parte porque desde el Estado no se ha impulsado una oferta de arriendo social o de arriendo protegido. Hay algunos pilotos que se han implementado al finales del gobierno anterior, a comienzos de este, pero sin embargo no hay todavía un pilar profundo. Un segundo elemento, que seguramente la alcaldesa lo debe conocer bien, pero solo en Chile existen lo que se le llaman los lotes 9x18, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado de eso? Básicamente las operaciones sitio que se hicieron 40, 50 años atrás en nuestro país, se distribuyó a la población, ¿cierto?, en lotes, en pisados de 9x18, que se le entregaba una caseta sanitaria o algo por el estilo. Estaban en la periferia de la ciudad. Pero todos esos lotes 9x18, que están en distintas comunas de nuestras principales ciudades, hoy día ya están integrados justamente a la ciudad. Están cerca muchas veces del metro, de un troncal de transporte, de un hospital, etcétera. Y esos lugares hoy día tienen casas, pero muchas veces son casas de un piso donde viven 3 familias allegadas. Esos lugares se podrían densificar equilibradamente, 3 pisos donde se puedan integrar 3 viviendas y esas mismas 3 familias allegadas vivir cada una en una vivienda de ese lugar con su patio, etc. Solamente en la región metropolitana tenemos más de 3.000 hectáreas de lotes 9x18, donde si se densifican como están los planos reguladores hoy día, así de simple, podría llegar a ser 700.000 viviendas. Entonces ahí también tenemos otro tipo de solución que todavía no ha sido impulsada. Se han hecho algunos ejemplos, pero todavía no está llegando a ser una solución que escale en el tiempo. Por lo tanto, en definitiva, creo que tenemos que mezclar todos estos tipos de soluciones, diversificarlas, porque esta demanda habitacional de más de 600.000 familias en Chile es una demanda diversa. Hay adultos mayores, familias numerosas, familias más jóvenes, familias que quieren quedarse en ese lugar, el de mañana partir para otro lugar, por ejemplo, para su país, pero justamente necesitan soluciones que también son diversas. Y un punto, Yanna, respecto a la población migrante que me parece importante. Tenemos que separar a la población migrante en 3 tipos, ¿ya? El primero son aquellos que son en la práctica nuevos chilenos, que llevan en Chile ya más de una década, que sus hijos son chilenos y que son en la práctica un chileno o chilena más. Hay un segundo tipo de población que justamente muchas veces viene con poder adquisitivo para poder arrendar, y para esa población tenemos que buscar la forma de integrarlas en el mercado. A veces quedan fuera porque no hay oferta, o a veces quedan fuera por razones muchas veces sociales, administrativas. Pero hay un tercer tipo que son aquella población migrante que llega hace poco con altos niveles de vulnerabilidad. Para esa población se necesitan estas políticas transitorias de acogida que permitan que esa población se vaya incluyendo en la sociedad chilena en el tiempo y así también en soluciones habitacionales. Alcaldesa, una de las respuestas que espera dar el gobierno, en su programa por lo menos figura la idea de una política de suelo y de un banco de nuevos suelos. ¿Hay disponibilidad? ¿Hay espacios de áreas que sean todavía de propiedad del Estado donde se pueda empezar a edificar, pero con una planificación urbana que no agudice la segregación que se produce, por ejemplo, en su comuna de Cerrillos? Sí, o sea, bueno, Servio acá tiene todo el espacio que es el paño de Ciudad Parque Bicentenario,
pero acá yo también he puesto la voz de alerta, porque yo no quiero que en Cerrillo, nosotros no tenemos un plan regulador actualizado, nos regimos por el plan regulador de la región metropolitana, estamos en construcción, por lo tanto no tenemos ninguna herramienta que nos permita defendernos del mercado inmobiliario, que por supuesto son voraces. Lo que a mí me gustaría que ocurriera acá es que se planifique esto como una ciudad y que no entren las inmobiliarias a construir solo por manzanas. Porque acá necesitamos, allá, hablan de viviendas de integración, pero integración para mí no es solamente que convivan dos clases sociales juntas, que la que postula ciertos tipos de subsidios sin quedar pagando dividendos, la clase media. Esta es una ciudad muy moderna porque va todo cableado soterrado, como en lo que es arquitectónicamente es precioso, pero está desprovista de servicios. O sea, hay por ejemplo, unos departamentos que ya se van a entregar, donde van a llegar a vivir 800 familias, pero no tenemos ni una escuela, ningún jardín infantil. ¿Quiénes son las personas como perfiles susceptibles de tener? Son mujeres trabajadoras con hijos, en su mayoría pequeños, como el perfil que cumplen el puntaje para poder ganarse los subsidios. Entonces, también, si bien hay disponibilidad, son terrenos serbios, no son terrenos municipales, aquí tenemos que pensar este espacio como una ciudad, porque no están construyendo edificios, pero no están construyendo vías estructurantes en lugares donde ya estamos muy congestionados. ¿Qué va a pasar con la crisis hídrica? Si al lado de este lugar ya tenemos un acuífero que está protegido, tenemos una disponibilidad de agua para esta gran ciudad que se proyecta que de aquí en 8 o 5 años más va a ser el doble de la población. Entonces ahí tenemos un gran desafío como región metropolitana de cómo abordamos esta situación, que no se vaya a convertir en lo que ha pasado con nuestro vecino Felipe Muñoz en la estación central, estos tipos de construcciones donde las personas tienen que esperar 1 hora y media para subirse al ascensor para poder llegar a sus casas. Entonces la verdad es que si bien hay disponibilidad, es un problema que hay que abordar, que es la política de la vivienda, pero también en cómo construimos ciudades. Y yo creo que acá nos se está dando de una manera integral, construyendo las vías estructurantes, construyendo escuelas, dejando espacio para las ferias libres, jardines infantiles. Para mí, desde ahí yo abordo lo que es la integración. Lorena, perdón, Sebastián, ¿querías agregar algo? Nos queda muy poco tiempo. No, qué importante lo que dice la alcaldesa, solamente que en Chile estamos acostumbrados a que la ciudad se expande por segregación de la pobreza y de la riqueza. Pero esta idea de tener un Estado motor que potencie ciudades de manera orgánica, estratégica, ¿cierto? Avanzando los servicios al mismo tiempo la población, en Chile no estamos acostumbrados a eso. Entonces, me parece súper relevante lo que dice, y ahí se abre una ventana de oportunidad, que es la ley que se aprobó hace apenas 2 meses, que se llama la Ley de Integración en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional. Poca gente la conoce, pero da herramientas, por ejemplo, a los municipios, ¿ya? Para poder promover cambios en los planes reguladores mucho más rápido y efectivo en ciertos espacios donde se necesitan, para ir construyendo ciudad, y al mismo tiempo le da más potestad al MIMBU, ¿cierto? Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder acceder a terrenos que puedan justamente estar destinados para viviendas de interés público. Y lo último, lo más importante, es que la ley mandata al Estado de Chile a construir dentro del año 2022 un plan de emergencia habitacional, implementando nuevos instrumentos y con metas específicas para cada región y comuna. Entonces ahí se abre una cancha para poder trabajar en conjunto en lo que nosotros decimos las 3P, ¿cierto? En el plan, y ahí muy importante lo que dice el alcalde, es hacer un plan del territorio en su conjunto, en los proyectos que respondan a ese plan, pero también en la política habitacional, ¿ya? Y en ese sentido, alcaldesa, honestamente, toda la ayuda, porque es nuestra pega desde Déficit Cero poder tratar de trabajar en eso junto a las autoridades locales y comunidades. Eso nomás. Sebastián Bauen, sociólogo, máster en políticas de desarrollo, exdirector de Techo y actual director ejecutivo de la Fundación Déficit Cero. Lorena Facuse, asistente social y alcaldesa de Cerrillos. A ambos, 1.000.000 de gracias por ayudarnos a analizar este fenómeno y desde luego mostrarnos el tremendo desafío pendiente que tenemos por delante. Emergencia. 1.000.000 de gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Yana, a ti. Hasta luego, Sebastián, que estés bien.
Chao, alcaldesa, que la den. Muchas gracias, Yanna.